Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un Filtro Podcast, episodio número 10, que se titula El Día 50. Y quiero darles nuevamente la bienvenida. Si estás viendo a través de YouTube, te invito a que puedas compartir con tus amigos, familiares, comentar, y también aquellos que están a través de Spotify escuchando o viendo, porque a través de Spotify también se puede ver, también lo puedan compartir con sus amigos. Si quieres dejar algún comentario, también bienvenido será. Y el episodio del día de hoy se llama El Día 50, porque hace 50 días atrás estuvimos hablando y reflexionando acerca de la resurrección de Jesús. Y cómo conocemos este día 50, más conocido como el día de Pentecostés. 50 días después se celebra el Pentecostés. Y es una tradición judía, pero no solamente es una tradición judía, sino que también para nosotros tiene un tremendo significado. Y quisiera leer en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, esto sucedió 50 días después de la resurrección de Cristo. Y en estos 50 días, y ya hemos analizado en episodios anteriores, sobre todo los primeros episodios, ¿cierto?, donde Jesús se aparece a ciertas personas, tiene algunas conversaciones con sus discípulos, los anima, les recuerda la promesa que iba a venir el Espíritu Santo también, y resulta que también está la ascensión de Jesús. Y transcurridos estos 50 días, llega este momento donde los discípulos y algunos seguidores más estaban reunidos juntos esperando la promesa. Y eso es el significado nuestro de Pentecostés. Es la llegada del Espíritu Santo, es la venida del Espíritu Santo, es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Pero como les decía al inicio, Pentecostés también tiene un significado, y esencialmente en un inicio es un significado con respecto a la tradición judía, porque pasan 50 días como recordatorio, donde en primer lugar, y lo pueden ver, dice que en primer lugar es la recolección de trigos y los primeros panes de la nueva cosecha. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, se recuerda la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y en tercer lugar, la entrega de la ley de Dios por medio de Moisés. Entonces, si bien en la Pascua también se recuerda la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y 50 días después es cuando se recibe la entrega de la ley, a través de las tablas de la ley, ¿cierto?, por medio de Moisés, pero también se aprovecha de recordar que fueron liberados. Entonces, Pentecostés es otro momento donde hay mucha convocatoria dentro del contexto. Hay mucha gente que va a Jerusalén y mucha gente que llega allá a esta celebración 50 días después de la Pascua. Y también para nosotros estos tres aspectos que le acabo de decir, que el primero, la recolección de la primera cosecha, lo segundo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y tercero, la entrega de la ley de Dios por medio de Moisés, para nosotros también tiene esos tres significados. Porque en primer lugar, la primera cosecha, resulta que en Hechos, cuando llega el Espíritu Santo, también vemos una primera cosecha, que son las primeras almas que fueron salvadas. Esas almas se convirtieron a Dios después de la venida del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que ese es un significado que también nos podemos apropiar, porque es la primera cosecha de almas. En segundo lugar, cuando hablamos de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ahora nosotros somos libres también de esclavitud, porque con la llegada del Espíritu Santo también tenemos relación con Dios. Gracias a Cristo el velo fue rasgado y podemos tener relación directa con Dios, y a través del Espíritu Santo nos podemos relacionar. Entonces también tiene un significado para nosotros, porque el Espíritu Santo nos libera. Y en tercer lugar,
cuando hablamos acerca de la entrega de la ley de Dios en las manos de Moisés, también tiene un significado para nosotros, porque ahora la ley ya no está escrita en tablas, como lo podemos leer en Jeremías. Y lo pueden buscar ustedes en el capítulo 31, versículo 33. Dice que ya no, la ley ya no está en tablas, sino que ahora está acá, en el corazón, en nuestros corazones. Entonces, Pentecostés es algo tan importante para nosotros como iglesia, como creyentes, porque no solamente es un recordatorio, sino que como cada fecha especial es un ánimo de poder aprender más acerca de esto y de poder seguir adelante, y específicamente en relación al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el contexto de lo que acabamos de leer? Que es la víspera, lo previo a la llegada del Espíritu Santo. Bueno, sucedían básicamente dos cosas. En primer lugar, estaban los seguidores de Cristo sin Jesús. Jesús había ascendido. Y algunos se perdieron esa parte, otros se quedaron con la noticia de solamente que lo mataron, se quedaron con esa idea. Otros sí pudieron ver la ascensión de Cristo, pero en general había incertidumbre aún, porque Jesús les prometió que iba a llegar el regalo del Padre, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces, por un lado había aflicción, había incertidumbre, estaban esperando esta promesa, pero por otro lado también había unidad, porque lo acabamos de leer, dice que estaban todos juntos. Estaban juntos esperando, estaban juntos orando, clamando a Dios por la llegada del Espíritu Santo, por la llegada de la promesa. Y cuando se unen estas dos cosas, estas dos áreas, ¿cierto? Estas dos acciones, que es estar en aflicción y estar juntos, es cuando viene el Espíritu Santo. Y me gusta porque dice que de repente llegó, sin aviso. El Espíritu Santo no pidió permiso, no tocó la puerta. ¿Puedo entrar ahora? ¿Será un buen momento? No, resulta que el Espíritu Santo vino y llegó. Y en primer lugar, quisiera rescatar esto, porque cuando estamos nosotros en aflicciones y estamos en unidad en el cuerpo de Cristo, es el ambiente idóneo para el mover del Espíritu Santo. Es el ambiente ideal para el mover del Espíritu Santo. Cuando hay aflicción, cuando hay desesperación, hay un clamor, vemos corazones rendidos, corazones humillados, corazones expectantes. Y si a eso tú le sumas la unidad del cuerpo, cuando a eso tú le sumas de rechazamos los chismes, rechazamos las mentiras, rechazamos la altanería, rechazamos el orgullo y empezamos a trabajar en unidad, tenemos dos elementos, que es aflicciones y unidad, que son ideales para formar el ambiente correcto para un mover del Espíritu Santo. Y yo sé que esto suena tan pentecostal, porque yo soy muy pentecostal. O sea, yo voy a una iglesia que es la Asamblea de Dios, que queda en un barrio llamado Pueblo Nuevo, y somos pentecostales y creemos en el mover del Espíritu Santo, y por eso también Pentecostés es tan importante para nosotros, porque creemos que el Espíritu Santo sigue en el día de hoy moviéndose en medio nuestro y en nuestros corazones. Pero muchas veces el contexto no es el ideal. En vez de estar en una postura de humillación delante de Dios o una postura de expectativa, muchas veces estamos en una postura de resignación, en una postura de no creer, de incredulidad. Y además, si le sumamos cuando no hay unidad, solamente hay egoísmo, solamente quiero que las cosas se hagan a mi pinta. Al Espíritu Santo no creo que le guste mucho moverse en espacios así. Pero aquí habían dos elementos tan importantes, que es aflicciones y unidad. Y el Espíritu Santo se movió en medio de esto. Y cuando llega el Espíritu Santo también es una respuesta a decir, hay más. Porque cuando Jesús asciende, para muchos fue, y lo recuerdo en un capítulo anterior leímos, ¿cierto?, que quedaron mirando el cielo. Y es como que, y eso fue todo. Esa fue toda la historia. Eso fue todo lo que teníamos que vivir.
Pero resulta que cuando llega el Espíritu Santo es decir, no, hay más, esto no se ha terminado. El Espíritu Santo nos muestra que aún hay propósito, que esto no ha terminado, que el camino sigue vigente, que no todo está perdido. Y es una tremenda enseñanza para nosotros, de que cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en nuestra peor etapa de la vida, cuando estamos en nuestros peores momentos, estamos en el ambiente ideal para el mover del Espíritu Santo en nosotros, para su llenura en nuestras vidas. Y realmente, tal como todas las fechas importantes están llenas de detalles, y quería solamente hablar una específicamente, que yo creo que es la más importante de todas, que es el fundamento, nuevamente. Y me he dado cuenta que en los capítulos anteriores estaba hablando mucho acerca de los fundamentos de la Trinidad, y sin darme cuenta, porque cuando hablábamos de Jesús, hablábamos de que Jesús, el fundamento, estaba lleno de gracia y verdad. Eso es Jesús. Gracia y verdad. La palabra dice lleno de gracia y verdad. En otro capítulo hablamos acerca de Dios, que Dios es amor. No que Dios tenga amor, Dios tuvo amor, no. Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Y el Espíritu Santo, el fundamento, ¿quién es? ¿Qué es lo que hace? Su función. La razón principal por la que el Espíritu Santo viene a estar con nosotros es comunión. Es comunión. Entonces, cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Comunión. Esa palabra es importante. Y quiero leer otro versículo más. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús le está diciendo a sus discípulos, les dice, en realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Entonces, Jesús ya está anticipando el rol del Espíritu Santo, que es aquel que nos ayuda, que es aquel que nos consuela, que es aquel que nos viene a hacer compañía, porque el anhelo de Dios más profundo es tener comunión con nosotros. De eso se trató todo. Realmente todo lo que pasa alrededor de eso son excusas, porque el anhelo de Dios siempre ha sido tener comunión con su creación, y el anhelo de cualquier creador es tener comunión con su creación. Entonces, del inicio de los tiempos, Dios crea al hombre y a la mujer para tener comunión con la humanidad. Después, por el pecado, se rompe esa comunión. Pero gracias al sacrificio de Cristo, recuperamos la comunión como seres humanos con Dios. Porque siempre Dios ha buscado las maneras de poder reconciliarse con nosotros para poder tener comunión con el ser humano, comunión con nosotros. Entonces, me encanta eso, porque realmente no podemos perder el foco de lo importante. No podemos romper solamente con el pensamiento de aquellas cosas que son periféricas a la comunión con Dios. No podemos conformarnos con vivir solamente un estilo de vida periférico a la comunión con Dios. Entonces son ejemplos claros que te puedo poner, pero por ejemplo leer la Biblia. Tú puedes leer la Biblia, pero si no buscas comunión con Dios, entonces realmente es algo periférico a tu fe. Y es fuerte decir eso, ¿cierto? O por ejemplo, orar. Mira, fíjate lo raro que sería, pero muchas veces nos pasa de tener que pedirle a Dios por cosas de nuestras vidas. Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame con mis amistades, ayúdame con todo, y que no está mal pedir. Pero si no buscas la comunión con Dios, que es la relación con Dios, estar con Dios, comunión con Dios, realmente se vuelve una fe periférica, no es profunda. Entonces, Dios busca comunión con nosotros. Pero no solamente es eso, sino que
nosotros como creación también anhelamos tener comunión con Dios. Y Jesús mismo, cuando estaba en Getsemaní, invitó a uno de sus discípulos, a un par de discípulos, a orar y estar con él toda la noche orando, y se quedan dormidos. Y resulta que en Juan capítulo 16, versículo 7 dice: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Me equivoqué de versículo. Era Mateo capítulo 26, versículo 41. Era: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y estaba analizando este versículo porque realmente Jesús, quizás por imaginación, pero yo me lo imagino queriendo dar más que un reto, más que tirar una oreja y listo, ¿no? Lo veo que está dando una enseñanza. Está dando un consejo que quería que calara en lo más profundo en el corazón de sus discípulos, cuando les dice que el Espíritu está dispuesto. Y me llamó la atención y busqué qué significa esto de estar dispuesto. ¿A qué se refería Jesús con estar dispuesto? Y cuando busqué la palabra en el original en griego, significa disponer, que es protumos. Protumos. ¿Y qué significa eso? Ir hacia adelante en espíritu. Ir hacia adelante en espíritu, es decir, predispuesto, neutro como sustantivo, ánimo. Entonces, en otras palabras, tu espíritu está predispuesto, está con un ánimo de ir hacia adelante. Entonces Jesús está mostrando que por una parte nuestro espíritu está dispuesto de ir hacia adelante, pero nuestra carne débil como que lo tira para abajo. No sé si has tenido alguna amistad de que tú eres un súper soñador, pero resulta que tu amigo no te pesca con esos sueños y te dicen: no, pero ¿para qué? No, pero no va a resultar. No, pero no... hace mucho frío. No, pero no hay dinero. Bueno, pasa algo así, o sea, el espíritu está a full, está dispuesto, pero la carne no quiere, a la carne le da flojera, la carne está débil, la carne no tiene la visión que tiene el espíritu. El espíritu ve más allá. Nuestro espíritu, ya lo hemos dicho, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu está viendo lo que nuestro cuerpo no es capaz de ver. Nuestro espíritu está anhelando lo que nuestro cuerpo no es capaz de anhelar. Nuestro espíritu es mucho más constante, sin embargo, nuestro cuerpo se mueve por emociones momentáneas. Entonces, busqué un poquito más allá, porque claro, la palabra principal es prótumos, pero resulta que se divide en dos, que es pro y tumos. Y pro significa antes, es decir, enfrente, antes de. Entonces lo correcto o más fiel al original sería decir: nuestro espíritu está predispuesto. Nuestro espíritu está predispuesto, es decir, que está expectante. No es algo improvisado, sino que está predispuesto a poder tener comunión con Dios. Entonces eso es pro. Pero por otra parte es tumos o tumos, que significa pasión. Entonces estas dos palabras se unen, pro, tumos. Y tumos significa pasión. Y no solamente pasión, sino que es como una respiración fuerte, es como un anhelo. Y es más, si desglosáramos aún más todavía estas palabras, resulta que tumos, la primera palabra es tú, T-H-U, y lo pueden ver, que es donde viene la palabra matar. Matar. Y dice que es propiamente ímpetu, es respirar fuertemente, soplar, es humear, es sacrificar, dice propiamente por fuego, es como inmolar,
Es como la capacidad y el deseo de hacer lo que sea, matar por cualquier propósito. Es un estado de tanto fuego en el interior. Es un estado tan extremo, por decirlo así, que significa tuo, que después deriva a tumos, y que si le agregamos pro, tenemos protumos, que es disponer. Entonces, cuando Jesús está diciendo que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, no nos está mostrando más que una discusión entre el espíritu y la carne, sino que nos está revelando cuál es la esencia de nuestro espíritu. ¿Cuál es la esencia de nuestro interior? No sé si habías tomado ese peso, yo no lo había visto de esta manera. Claro, efectivamente, estamos revestidos, tenemos una cáscara por fuera, un cuerpo, tenemos una piel, algunos más oscuros que otras, tenemos una cara, pelo, otros menos pelos que otros. Claro, esto es por lo que se ve, ¿cierto? Tenemos emociones, pero nuestra profundidad está en nuestro espíritu, y nuestro espíritu está predispuesto, está anhelando, está deseoso, está en fuego, está humeante, está pidiendo a gritos comunión con Dios. Está necesitado de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu reconoce la necesidad de estar con su Creador, en comunión con su Creador. Entonces, vemos por una parte a Dios haciendo de todo, literalmente haciendo de todo, que envió a su propio Hijo por nosotros. Yo pensaba tanto en, no sé, si una persona humana se hubiera dedicado a intentar resolver el asunto de la relación de Dios con la humanidad. ¿Qué hubiera hecho una persona humana? Bueno, armemos un equipo de trabajo y creemos al hombre ideal, al hombre sin pecado, creémoslo. ¿Cierto? Y se pondrían de acuerdo, probablemente no se pondrían de acuerdo, llevaría años de inversión tecnológica intentando encontrar al hombre perfecto, al hombre sin pecado. Pero resulta que vino Dios y no puso dinero, no puso más ciencia, no puso más tecnología, sino que llegó y sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Si eso no es hacer lo que sea por nosotros, no va a haber en la historia jamás un sacrificio como este. No va a haber nadie jamás capaz de hacer lo que hizo Dios por nosotros, de enviar a su propio Hijo para morir por nosotros. Entonces, Dios, capaz de hacer todo para que pueda reconciliarse su relación con nosotros, para poder volver a tener comunión con nosotros. Y por otra parte, nuestro espíritu está predispuesto, está deseoso, está inquieto, está deseoso de poder tener comunión con Dios. Y cuando esto se junta, está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo moviéndose. Entonces, todo se reduce a esto. Todo se reduce a que el deseo más profundo de nuestro espíritu es conectar con el Espíritu de Dios. Y el deseo más profundo de Dios es conectar con nuestro espíritu. Entonces, Dios creó la humanidad para tener comunión, pero el pecado nos separó. Jesús rompió el velo para que podamos volver a tener relación con Dios, pero el Espíritu Santo introdujo la comunión definitiva para todos los que crean en Dios como su Señor y su Salvador. Ahora podemos tener comunión. Y esa es la razón principal por la venida del Espíritu Santo. Esa es la razón principal por la que Jesús les dijo, les conviene que me vaya. Debe haber sido chocante para los discípulos que tu líder te diga eso. ¿Sabes qué te conviene que yo me vaya? No sé si tú has tenido alguna vez en tu vida alguna figura tan importante. Para algunos puede ser su padre, para otra persona puede ser algún
algún jefe o alguna persona que ustedes respeten, incluso a pastores, líderes dentro de la iglesia, personas, figuras que traen peso a tu vida, ¿cierto? Y que de repente esa persona te diga, ¿sabes qué? Te conviene que yo me vaya. Te conviene que yo me vaya. Claro, en ese caso sería, me voy a quedar solo. Pero en el caso de Jesús fue decirle, les conviene que yo me vaya para que todos ustedes puedan tener relación conmigo, gracias al Espíritu Santo. Para que todo el mundo pueda tener relación con Dios, gracias al Espíritu Santo, con el mover del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver, y lo puedes buscar, tantas veces donde el Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo estaba presente. Entonces, en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Después, cuando vemos diferentes ungimientos, cuando se unge al rey David, cuando se ungen a los jueces, cuando se ungen al propio Saúl, previo al rey David, cuando se ungen a sacerdotes, a diferentes personas, siempre hablaba de que y el Espíritu de Dios vino. De hecho, hay una parte cuando Sansón, ¿cierto? Ya llega a un punto donde mete la pata hasta el fondo y dice que el Espíritu de Dios se fue de ahí y él no se había dado cuenta. Wow, ¿cierto? Entonces, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sí estuvo presente en el Antiguo Testamento. A veces nos falta indagar un poco más, pero siempre estuvo presente en el Antiguo Testamento. Pero era destinado a unos pocos. Era destinado a estos escogidos. Estaba reservado para los escogidos de Dios, para liderar al pueblo, para anunciar una profecía, etc. Pero era escogido para algunas personas. Sin embargo, con la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es para todos nosotros, aquellos que creemos en Dios. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a recibir el Espíritu Santo. Comunión con Dios. Entonces, no quiero realmente vivir una fe que la comunión con Dios no sea mi principal motivo, mi principal enfoque en todo esto. No quiero vivir de circunstancias periféricas a una comunión con Dios. Entonces, es tan fácil cuando buscamos, no sé, la iglesia, por ejemplo, buscamos solamente entretenimiento. Y es tan fácil conformarse con entretenimiento. De, no sé, que se cante lo que yo quiera, que se hagan las actividades que yo quiera, ¿no? A veces buscamos hagamos algo entretenido para divertir a los jóvenes. Y no es que yo sea amargado y me gusta lo aburrido y todo lo demás, pero cuando perdemos la comunión con Dios, cuando perdemos el buscar comunión con Dios, se pierde todo el sentido de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés no es solamente recordar un mover lleno de poder del Espíritu Santo, sino que Pentecostés es recordarnos de que Dios quiere tener comunión con nosotros y que nosotros podamos predisponernos a tener comunión con Dios. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con el hablar en lenguas? ¿Qué pasa con el hablar en lenguas? Porque cuando leímos, y lo vamos a leer nuevamente, pero en este caso, más adelante, lo vamos a leer en el versículo 7, Hechos 2:7. Dice que estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. O sea, había gente de todos los lugares, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Entonces yo me imagino,
disculpa, pero la ensalada de lenguas extranjeras que se escuchaban debe haber sido tan raro para estas personas que de repente la persona que iba de Egipto escuchaba a un judío hablar en su idioma. Entonces, como no sé, de repente... Y de hecho ahora estamos en un mundo tan globalizado, pero de repente nos juntáramos y tú sabes que esa persona no habla inglés. Y de repente tú lo ves hablar un inglés fluido. Entonces, ¿qué le pasó a ese compadre? ¿Estará con un audífono escuchando a alguien que le esté diciendo? Es raro. Pero resulta que empezaron a hablar lenguas extranjeras entre ellos, pero no para decirse hola, ¿cómo estás? Sino que es para decir lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. ¿Qué pasa con las lenguas, cierto? Y por eso es una de las razones que yo soy tan pentecostal y amo el mover del Espíritu Santo y hablar en lenguas también. Porque el hablar en lenguas te permite tener revelación de Cristo en nosotros. E incluso, recuerdo en el Antiguo Testamento, tanto en Isaías como Deuteronomio, Dios les dice, en estas dos ocasiones Dios les dice al pueblo, les dice que les va a hablar por su desobediencia, les va a hablar a través de lengua extranjera, una lengua que ellos no iban a entender. Y fíjate cómo incluso Pablo en Primera de Corintios, no lo tengo anotado, pero en Primera de Corintios también les recuerda estos pasajes y les dice a la iglesia de Corintios, les dice, esto fue lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Resulta que la iglesia de Corintios se empezó a desordenar. Y empezaron a hablar uno encima de otro y empezaron a, me imagino que deben haber tenido un griterío en los cultos, un desorden en los cultos. Ya se pasaron de la raya. Entonces Pablo, muchos quieren leer las cartas de Pablo como una especie de decir, no, ya no se hable más en lengua ni nada. No. Pablo quería ordenar, traer orden. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, con lengua extranjera, resulta que en Hechos y lo que acabamos de leer empezaron a cuestionarse, pero también otras personas estaban asombradas. Y resulta que un poco más adelante dice que en el versículo 11 dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y el versículo 12, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaron unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces, por una parte tenemos aquellos que están asombrados y aquellos que están en incredulidad. Ahora, ¿qué pasa con los que están asombrados? No sé si alguna vez te has asombrado de decir, wow, qué maravilla. O wow, qué horrible. Pero cuando tú estás asombrado, ya sea que tengas una expresión positiva o negativa, hay preguntas. ¿Por qué sucederá esto? ¿Qué fueron las preguntas que acabamos de leer? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significará esto? Esa es la postura de la persona que está asombrado. Y genuinamente es una postura saludable, porque estás lleno de preguntas. Porque si lo comparas con una persona en incredulidad, esta persona ya tomó una decisión en su mente. Ya tomó la decisión de no creer. Entonces ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Solo están borrachos. Eso es todo. Eso es todo. Con eso, de eso es todo, ya tomaste una decisión. Ya dijiste, tengo la respuesta. Ustedes están llenos de preguntas, pero yo ya tengo la respuesta. No sé si te fijas que hay como un poco de altanería en esta actitud. La actitud de ser incrédulo. Una cosa es ser asombrados, estar asombrados, pero otra cosa es estar en incredulidad. Entonces, realmente yo creo que aquí sí hay que tomar una decisión. Yo no te digo que sea esto fácil de digerir, el tema de, por ejemplo, hablar en lenguas. Porque hay muchos cristianos que no creen en esto. Hay muchos cristianos que no están de acuerdo con esto.
Hay muchos cristianos que les choca ir a una iglesia y que se hable en lenguas. O que alguien te diga directamente, yo hablo en lenguas. Lo puedo entender, no lo voy a juzgar, pero lo puedes mantener en asombro. Lo puedes mantener en esta perspectiva de decir, no me gusta, pero sigo asombrado, sigo con preguntas. En cambio, cuando dices, no, esto no es, solamente están borrachos, solamente están locos, solamente aquí, solamente allá. Es que ya tomaste una decisión. Y el problema es con la incredulidad, es que sacarte de la incredulidad, realmente solo el Espíritu Santo mismo lo puede hacer. Solamente una revelación del Espíritu Santo lo puede hacer. Con palabras humanas, no, porque en la mente ya se tomó una decisión y muchas veces en la mente y en el corazón ya se tomó una decisión. Entonces, quería tocar este último punto. En realidad no para alargar más el episodio, pero pensaba que podía surgir qué pasa con las lenguas, una pregunta, obviamente, porque muchos quizás recordarán el mover del Espíritu Santo, pero también muchos dirán, no, pero eso fue algo que pasó con las personas que estaban allá y nosotros no. Bueno, yo personalmente hablo en lenguas y necesito hacerlo, y voy a una iglesia que se habla en lenguas, voy a una iglesia pentecostal, pero me mantengo en asombro. Y cuando hay cosas en las que no estoy de acuerdo, me mantengo en asombro. Cuando hay opiniones que no me gustan, me mantengo en asombro. No me voy a la incredulidad. No me voy al tachar de ignorante a las personas, de que no tienen idea de nada, sino que me mantengo en asombro. Entonces, dicho esto, podría decirte en primer lugar que hay suficiente evidencia sobre el hablar en lenguas y te podría intentar convencer. Porque asumo que más de alguno que está viendo este episodio como que no le va a gustar esta parte. Y se ha vuelto algo tan, no sé, de tanto conflicto dentro de la iglesia. Entonces yo quería agregar este punto de unidad. Porque yo realmente quiero que el Espíritu Santo se siga moviendo. Pero si no hay unidad, empezamos a quedarnos con nuestra propia idea y mantenernos en incredulidad, a rechazar a los demás. La iglesia no va a seguir avanzando y nos vamos a detener y nos vamos a enfriar. Entonces, dicho esto, para poder entender acerca del don de lenguas, hay que entender que el don de lenguas, su misma palabra don, nos explica qué significa regalo. Entonces, creo yo que no tiene mucho sentido discutir por un regalo. No tiene mucho sentido discutir por un regalo. Entonces, realmente es una decisión de cada uno de creer o no creer, de conformarte o no conformarte, pero no deja de ser un don, no deja de ser un regalo que proviene de Dios para mi vida y que yo no lo puedo forzar. Entonces yo tampoco puedo estar diciéndole, oye, ¿tú hablas de lenguas? No, ya me caen mal. Hay gente que ha querido experimentar esto y aún no lo ha logrado, no lo ha logrado, digo yo, aún no ha podido, no porque no depende de ti, o sea, depende directamente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero estaba meditando en esto de que si en el Antiguo Testamento Dios usó lengua extranjera para hablar a su pueblo, y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se movía y lenguas de diferentes lugares empezaron a hablar entre sí en el idioma del otro, eso nos recuerda que el hecho de que el ser humano se pueda comunicar entre sí, o sea, el lenguaje hablado me refiero, viene de Dios. Es una capacidad que Dios le dio al ser humano de poder hablar. Y quizá una persona más ligada a las ciencias me dirá miles de argumentos de que cómo el ser humano logró hablar, empezó a comunicarse con el habla. Pero eso no refuta el hecho de que Dios lo haya permitido.
de que haya estado en la voluntad de Dios poder relacionarse con el ser humano, incluso hablando nuestras lenguas humanas. Y el mismo Jesús vino a la tierra y estuvo con nosotros hablando una lengua humana. Entonces, ¿por qué nos cerramos a hablar el lenguaje de Dios? ¿Por qué cerrarse a ese regalo? Entonces, no lo digo para convencerte, sino en realidad lo digo para que te mantengas en el asombro. El asombro hace bien. El tener preguntas hace bien. Lo que realmente está mal es la incredulidad, porque la incredulidad te cierra a una comunión con Dios, pero vivir en asombro, hay una puerta que está ahí para poder tener comunión con Dios. La importancia de todo esto es tener comunión con Dios. Y la razón por la que yo personalmente creo en hablar en lenguas es porque es un beneficio para mi alma, para mi espíritu, para mí. Y hay estudios que indican esto, de que cuando hablas en lenguas realmente tu mente puede descansar. Sí. No, si hablar en lengua no es para lucirse. Realmente tiene hasta un beneficio físico. Y podríamos buscarlo y analizarlo más en otro episodio, quizá, o alguna conversación con alguien que tenga más experiencia que yo y sea más experto que yo en esto. Pero hasta donde yo he podido estudiar y entender y aprender, y que hablar en lengua tiene tantos beneficios para nosotros. Y como te digo, vale la pena tanto discutir por un regalo. ¿Por qué no mejor disfrutamos la comunión que tenemos con Dios? Y este día 50 no solamente sea un recordatorio de lo que pasó, de lo que sucedió, sino sea la oportunidad para poder disponernos, que nuestro espíritu siga en fuego, siga en llama, siga lleno de pasión para poder conectarse con el Espíritu Santo y tener comunión con Dios. Porque todo se trató de tener comunión con Dios. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.